Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Esta ecuación de aquí, x cuadrada y' menos 5xy' más 13y igual a 0. Recordemos que una ecuación diferencial de Cauchy-Euler tiene siempre esta estructura de aquí, que es una constante por x cuadrada multiplicada por la segunda derivada de y, más una constante por x multiplicada por la primera derivada de y, más una constante por y igual a 0. Podemos ver que esa estructura es la que tiene exactamente esta ecuación de aquí, donde la constante a valdría 1, la constante b sería el menos 5 y la constante c sería más 13. Así que esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler siempre va a tener una solución de este tipo, y igual a x elevado a la r, donde hay que restringir a la x para que adquiera únicamente valores positivos. X solamente puede ser un número mayor que 0. No puede ser igual a 0 ni puede ser menor que 0 porque para ciertos valores de r no estaría definida esta función. Por ejemplo, si r valiera menos 1, tendríamos x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, y si x valiera 0, tendríamos 1 sobre 0, y eso no está definido, no podemos dividir entre 0. También si, por ejemplo, r fuera un medio, tendríamos x a la 1 medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada de x, la cual no se puede realizar cuando x es un número negativo. Recordemos que aquí estamos considerando únicamente x como números reales. Bueno, vamos ahora a calcular la primera derivada y la segunda derivada de y a partir de esta expresión. Para calcular la derivada de y, lo que hacemos es bajar el exponente de la x y restarle 1 al exponente, es decir, y' va a ser igual a r por x a la r menos 1. Esta es la regla usual de derivada de una potencia de x. Y ahora volvemos a derivar porque necesitamos la segunda derivada para sustituirla aquí. Así que volvemos a derivar y para eso volvemos a bajar el exponente, que ahora es r menos 1. Ese r menos 1 va a multiplicar a la r que ya teníamos, así que nos va a quedar que la segunda derivada de y es igual a r por r menos 1. Y al exponente le volvemos a restar 1, así que queda r menos 1, que es r menos 2. Ahora sustituimos estos valores en nuestra ecuación diferencial. En el primer término nos va a quedar x cuadrada por r menos 1 por x a la r menos 2. En el segundo término nos va a quedar menos 5x por r por x a la r menos 1. Y en el tercer término nos queda más 13x a la r igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar esta x cuadrada con x a la r menos 2. Los exponentes se van a sumar, así que nos va a quedar 2 más r menos 2. Este 2 que va a estar sumando con este 2 que va a estar restando se van a cancelar y nos va a quedar únicamente x a la r. Lo mismo va a ocurrir en esta parte de aquí, x por x a la r menos 1. En este caso esta x tiene exponente 1, así que cuando sumamos los exponentes, 1 más r menos 1, el 1 que está sumando con el 1 que está restando se van a cancelar y nos va a quedar simplemente x a la r. Así que escribiendo todo eso nos queda lo siguiente. Nos queda aquí x a la r, aquí también y aquí también. Ahora aquí noten que también podemos multiplicar de una vez esta r por r menos 1. R por r nos da r cuadrada y r por 1 nos da r. Bueno, ahora como podemos ver aquí que tenemos x a la r aquí, aquí y aquí, podemos factorizarlo como factor común. Para eso simplemente en unos paréntesis escribimos los coeficientes de x a la r, que para el primer término es r cuadrada menos r, para el siguiente término es menos 5 a la r y para el siguiente término es más 13. Todo eso en un paréntesis multiplicando a x a la r. Así hemos factorizado x a la r como factor común. Ahora tenemos aquí una multiplicación de dos factores igual a 0. Eso significa que alguno de los factores debe ser igual a 0. Pero como dijimos al principio, x no puede ser igual a 0, por lo tanto x a la r no puede ser igual a 0, así que nos queda únicamente que r cuadrada menos r menos 5r más 13 debe ser igual a 0. Esta de aquí es una ecuación de segundo grado que podemos resolver ya sea mediante factorización o mediante el uso de la fórmula general. Antes de hacer eso, aquí podemos reducir términos semejantes. Menos r menos 5r nos da menos 6r. Y ahora sí, a partir de aquí hay que ver si podemos factorizar esto o si hay que utilizar la fórmula general.
Para factorizar tendríamos que encontrar dos números que multiplicados nos den 13 y que sumados o restados nos den menos 6. Por mucho que intentemos, no vamos a encontrar dos números enteros que cumplan con esa condición, así que vamos a utilizar la fórmula general. La fórmula general es esta de aquí: x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Aunque en nuestro caso, en lugar de x, tenemos r como incógnita, así que aquí vamos a poner r. Y también hay que recordar qué significan a, b y c. La a es el coeficiente de r cuadrada, que en este caso vale 1. La b es el coeficiente de la r, que en este caso vale menos 6. Y la c es el término independiente, que en este caso vale más 13. Entonces simplemente sustituimos en la fórmula y nos queda lo siguiente: r igual a menos por menos 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 13 sobre 2 por 1. Simplemente en cada una de las letras ponemos un paréntesis y ponemos su valor. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones que están aquí indicadas y nos queda esto de aquí. Menos por menos da más y nos queda entonces 6 positivo. Menos 6 al cuadrado queda 36 positivo, porque cualquier número negativo al cuadrado se transforma en positivo. Luego aquí 4 por 1 por 13 nos va a dar 52 y 2 por 1 es 2. Hacemos ahora esta resta de aquí, 36 menos 52, y eso nos da como resultado menos 16. Y ahora noten que tenemos aquí la raíz cuadrada de un número que es negativo. Ya sabemos que eso no es un número real, no se puede realizar dentro de los números reales, pero nos da como resultado un número complejo. Para calcularlo, simplemente lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de 16 como si fuera positivo. Eso nos da 4. Y a ese 4 lo vamos a multiplicar por i. Esta i es un número complejo. Entonces nos queda 6 más menos 4i sobre 2. Bueno, de aquí obtenemos entonces dos raíces, que son raíces complejas. Una cuando tomamos el signo positivo y otra cuando tomamos el signo negativo. Si tomamos el signo positivo nos va a quedar esto de aquí, que de una vez podemos separar la fracción y escribirlo como 6 sobre 2 más 4i sobre 2. Aquí podemos hacer estas divisiones. 6 entre 2 da 3, 4 entre 2 es 2, así que nos queda simplemente 3 más 2i. Y si tomamos el signo negativo, noten que va a ser exactamente lo mismo, nada más que en lugar del más vamos a poner un menos, así que la otra raíz va a ser 3 menos 2i. Esta es una propiedad que tienen siempre las raíces complejas, que cuando tenemos una raíz compleja donde la i aparece positiva, siempre va a existir otra raíz compleja donde la i aparezca negativa. Así que siempre vienen en parejas las raíces complejas, una positiva, otra negativa. A ese tipo de raíces se les llama raíces complejas conjugadas. Siempre que tengamos raíces complejas, lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula para obtener dos soluciones linealmente independientes. A la raíz compleja la representamos como a más bi y obtenemos dos soluciones que son y1 y y2, que son x a la a por el coseno del b por el logaritmo natural de x, y la otra solución es lo mismo pero con seno en lugar de coseno. Aquí en nuestro caso nosotros tenemos que a vale 3 y que b vale 2. Noten que únicamente estamos tomando la raíz que tiene el signo positivo, donde aparece la i. No hace falta tomar la que tiene el signo negativo. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante porque voy a hacer la demostración de dónde sale esta fórmula, por si les interesa saber de dónde sale. Pero antes de eso, vamos a utilizarla para ver entonces cómo sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. Como en nuestro caso a vale 3 y b vale 2, obtenemos que una solución y1 va a ser igual a x a la 3 por el coseno de 2 logaritmo de x, y la otra solución es lo mismo pero con seno en lugar del coseno. Así que la solución general nos queda de la siguiente manera: y igual a una constante c1 por la solución y1, que es todo esto de aquí, más una constante c2 por la segunda solución, que es todo esto de aquí, y esta es finalmente la solución general de nuestra ecuación diferencial. Bueno, ahora voy a decirles de dónde sale esta fórmula por si quieren tenerlo en cuenta, si quieren saber de dónde es que sale. Para ello vamos a empezar con esta parte. Vamos a suponer que obtenemos dos raíces complejas que, como ya dijimos, siempre vienen en pareja, una positiva y una negativa. Entonces siempre nos va a salir una que va a ser a más bi, otra que va a ser a menos bi, y nosotros lo que normalmente hacemos es escribir la solución general
Primero, sustituyendo estos valores aquí en la R y escribiendo esto como una combinación lineal de esas soluciones. O sea que la solución general de nuestra ecuación diferencial de Cauchy-Euler siempre es así. Y igual a una constante C1 por x elevado a la primera raíz, que en este caso es a más bi, más una constante C2 por x elevado a la segunda raíz, que es a menos bi. Eso es lo que normalmente hemos estado haciendo en los videos anteriores cuando hemos obtenido raíces que son reales, pero en este caso noten que son números complejos y nosotros quisiéramos expresar la solución general de la ecuación diferencial sin utilizar números complejos, porque estamos utilizando por el momento únicamente números reales. Así que lo que vamos a hacer es transformar esta expresión de tal manera que no tengamos que escribirla ahí en ninguna parte. Vamos a empezar entonces aplicando algunas propiedades de exponentes. Este x a la a más bi lo podemos poner como x a la a por x a la bi, porque cuando multiplicamos potencias los exponentes se suman. Eso sigue siendo válido cuando tenemos números complejos. Lo mismo hacemos con esta parte de aquí. Nos queda c2 por x a la a por x a la menos bi. Ahora aquí vamos a utilizar una definición de potencias cuando tenemos un exponente que es complejo. Esta fórmula de aquí. X a la r es lo mismo que e elevado a la r por el logaritmo natural de x. Noten que estas expresiones realmente son iguales porque nosotros cuando tenemos un logaritmo multiplicado por un número, ese número lo podemos subir aquí como exponente de la x y luego la exponencial con el logaritmo son inversas, así que la exponencial con el logaritmo se cancelaría y únicamente nos quedaría x a la r, que es lo mismo que tenemos aquí. Así que vamos a aplicar esta propiedad aquí para escribir todo en términos de e. De una forma exponencial. Entonces, usando esto únicamente con x a la bi y con x a la menos bi, nos queda lo siguiente. Nos queda e elevado a bi por el logaritmo natural de x y aquí e elevado a menos bi por el logaritmo natural de x. El x a la a lo seguimos pasando igual, ahí no hay necesidad de utilizar esta fórmula. Bueno, ahora aquí lo que vamos a hacer es escribir esto de una forma un poquito distinta para poder utilizar la fórmula de Euler para números complejos. Los que hayan visto las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, donde también expliqué qué ocurre en el caso en el que obtenemos raíces complejas, recordarán esa fórmula. De cualquier manera, ahorita la voy a escribir por aquí. Simplemente lo que hacemos aquí es factorizar para empezar x a la a, que aparece tanto aquí como aquí. Entonces lo factorizamos y aquí en los exponentes vamos a empezar escribiendo primero la i y eso va a multiplicar a b por logaritmo de x en el primer caso y en el segundo caso la i va a multiplicar a menos b por el logaritmo de x. Simplemente lo estamos reescribiendo de una manera un poquito distinta para utilizar la siguiente fórmula. E elevado a i por teta es igual al coseno de teta más i seno de teta. En este caso, en la primera exponencial, teta es b logaritmo de x y en la segunda exponencial teta es menos b logaritmo natural de x. Así que usamos esta fórmula con estas dos exponenciales y obtenemos lo siguiente. Obtenemos toda esta expresión de aquí. Nos queda c1 por coseno de teta, que es coseno de b logaritmo natural de x, y luego dice más i seno de teta, pero esa i todavía se tiene que multiplicar por c1, así que nos queda más i por c1 seno de b logaritmo natural de x. Eso para la primera exponencial. Y para la segunda exponencial lo mismo, nada más que en lugar de c1 queda c2 y en lugar de b logaritmo de x queda menos b logaritmo de x. Así que nos queda más c2 coseno de menos b logaritmo de x más i c2 seno de menos b logaritmo de x. Bueno, ahora tenemos aquí términos que son semejantes. Bueno, casi son semejantes. Noten que este coseno se parece mucho a este de aquí. Este seno se parece mucho a este de aquí. Solamente que los signos son distintos. Aquí aparece positivo y aquí aparece negativo. Vamos a utilizar una propiedad de las funciones trigonométricas que nos va a permitir deshacernos de ese signo negativo para tener esto de aquí positivo y ahora sí poder sumar los términos que son semejantes. La propiedad que vamos a utilizar es esta de aquí. Esta propiedad es la que nos dice que la función trigonométrica coseno es una función par y la función trigonométrica seno es una función impar. Eso quiere decir que el coseno de menos teta es lo mismo que el coseno de teta, o sea que el signo negativo lo podemos quitar sin ningún problema y seguimos obteniendo lo mismo. Y en el caso del seno,
Como es una función impar, eso lo que significa es que el menos que está aquí adentro en el argumento, podemos sacarlo y multiplicar al seno por ese menos para dejar el argumento positivo. Es decir, que aquí en esta expresión, en la parte donde aparece el coseno de menos b logaritmo de x, podemos quitar el menos sin ningún problema. Y en la parte donde aparece el seno, podemos quitar este menos sacándolo aquí para multiplicar al seno. O sea que nos queda esta misma expresión, pero así. Aquí ya en lugar del signo menos lo quitamos sin ningún problema. Y aquí en lugar de este signo menos lo sacamos, va a multiplicar a este más. Y entonces más por menos nos va a dar menos. Así que nos queda menos IC2 seno de b logaritmo de x. Y ahora sí, noten que ya son términos semejantes. Este coseno con este y este seno con este. Por lo que podemos factorizar estos cosenos y podemos factorizar estos senos. Y entonces nos queda aquí esta C1 más esta C2, todo eso multiplicando al coseno de b logaritmo de x. Y en el caso del seno, aquí tenemos IC1 menos IC2 multiplicado al seno de b logaritmo de x. Ahora, estas constantes C1 y C2 son constantes arbitrarias. En este caso de aquí tenemos una suma de constantes arbitrarias que va a seguir siendo una constante arbitraria. Y aquí tenemos una resta de constantes arbitrarias que están siendo multiplicadas por la i. Pero al multiplicar una constante por i, eso sigue siendo una constante. La i no es una variable, es un número, solo que es un número complejo, pero sigue siendo una constante. Así que esto de aquí es una constante y entonces toda la resta es una constante arbitraria. Entonces simplemente vamos a renombrarlas. A este C1 más C2 vamos a llamarle C1, pero le estoy poniendo en minúscula para distinguirla de esta suma, pero sigue siendo una constante arbitraria, eso es lo importante. Y esta resta de constantes de aquí vamos a representarla como C2, que también es una constante arbitraria. Ahora aquí sí podemos limitarnos al caso en el que C1 y C2 adquieran únicamente valores reales. Y como ya sabemos, x es un número real, por lo tanto, esta solución ya está expresada únicamente mediante el uso de números reales. Y de esa manera ya nos hemos deshecho de la i, así que esta de aquí termina siendo la solución general, que es como la que escribimos hace un momento, donde ya sustituimos el valor de a y de b. A partir de aquí podemos ver que esta función que tiene la primer constante va a representar una solución de la ecuación diferencial y esta otra va a representar otra solución de la ecuación diferencial. Y recuerden que cada una de estas se está multiplicando por x a la a. Así que obtenemos que, bueno, lo mismo que ponerlo así, C1 por x a la a por el coseno de b logaritmo de x más C2 por x a la a por el seno de b logaritmo de x, y así queda más claro. Esto es una solución y esto es otra solución linealmente independientes de la ecuación diferencial. Por eso es que es válida nuestra fórmula. Siempre que tengamos una raíz compleja de este tipo, a más bi, vamos a obtener dos soluciones linealmente independientes que van a tener esta estructura: y1 igual a x a la a coseno de b logaritmo de x y y2 igual a x a la a seno de b logaritmo de x. Y noten aquí también lo que les mencionaba hace un momento, que únicamente es suficiente con tomar a más bi, no hace falta tomar el a menos bi por esta propiedad de aquí, que al final nos terminaría dando las mismas dos funciones, coseno y seno. Así que con que tomemos esta, que es la positiva, con eso es suficiente. Bueno, ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar: resolver esta ecuación, que también es una ecuación de Cauchy-Euler y que también les va a dar como resultado raíces complejas. Los invito a que intenten resolverla y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.